Invitamos al ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos para que en compañía del presidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, Asociación Civil y del secretario de Comunicaciones y Transportes realice la entrega del Premio Nacional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 2011. Recibe el Premio Nacional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 2011 el ciudadano ingeniero Pablo Realpozo del Castillo, presidente del Consejo Consultivo de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, Asociación Civil. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Toma la palabra el ciudadano ingeniero Carlos Morales Gil, presidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, Asociación Civil. Bien, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, señor presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este evento de los ingenieros de México. Señor secretario de Energía, Jordi Herrera, señor secretario de Comunicaciones y Transportes, licenciado Dionisio Pérez Jácome, señor director de Petróleos Mexicanos, Juan José, muchas gracias por estar aquí. Señor director de la Comisión Federal de Electricidad, Jaime González, muchas gracias por acompañarnos también. Estimados colegas ingenieros, señoras y señores, me es muy grato poder asistir como presidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros a la celebración del Día del Ingeniero, en el marco del 60 aniversario de la fundación de la Unión de Asociaciones, Sociedades y Colegios en la que hemos decidido agruparnos. Esto es muy trascendente porque somos precisamente los ingenieros a quienes corresponde coadyuvar en el desarrollo de la infraestructura que permite al país transitar por la ruta del crecimiento. No se podría explicar el desarrollo de México sin el sustento de una ingeniería mexicana vigorosa. Los ingenieros mexicanos somos herederos de las culturas prehispánicas que dejaron su huella en los edificios que cientos de años después podemos contemplar como joyas arqueológicas que continúan maravillando al mundo porque reflejan lo avanzado de sus conocimientos astronómicos y los conceptos de ingeniería que se aplicaron al construirlos. También en épocas recientes, durante la colonia, se construyeron acueductos, puentes, catedrales y edificios, obras majestuosas que hoy decoran nuestras ciudades coloniales. La ingeniería de hoy tiene su expresión más acabada en el desarrollo de grandiosas obras de infraestructura que permiten dar solución a los retos de la vida moderna, satisfaciendo las necesidades del género humano, y que en México se hacen realidad en modernas autopistas, puentes que desafían las leyes de la gravedad, sistemas de tecnología de la información y redes de comunicación o líneas subterráneas del metro, también de modernos edificios inteligentes, así como fuentes de energía como sistemas hidroeléctricos o sistemas de producción y proceso de petróleo y sus derivados, de aplicación de la nanotecnología y de tantas otras muestras de talento ingenieril, porque la palabra ingeniería, sin duda, viene del ingenio. Y decimos que el ingenio es propio de los mexicanos. Así que podemos asociar los logros anteriores
a los ingenieros mexicanos que a lo largo de la historia han dado muestras de estas cualidades, ya sea para adaptar tecnologías, para crearlas y a veces para suplir carencias, para que la falta de recursos no sea una limitante. El desarrollo de nuestro país pasa necesariamente por el desarrollo de la ingeniería mexicana y por ello tenemos hoy un motivo de celebración. En este día saludo con afecto y respeto a todo nuestro gremio, a los ingenieros de México aquí presentes y más aún a quienes de sus trincheras ahora mismo construyen un motor o una carretera, diseñan un puente, cavan una mina o perforan un pozo en aguas profundas y desafían a la naturaleza y sus leyes, con el propósito de construir un mejor país para todos. Mi más sincero reconocimiento y felicitación en este día por su talento y creatividad y por abrazar esta profesión que tanto nos enaltece, la de ser ingeniero. Quiero hacer público el agradecimiento del UMAI al señor Presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, por acompañarnos en este día, por haber aceptado estar con nosotros y compartir esta celebración, pero también por haber logrado durante su administración dar un gran impulso al desarrollo de la infraestructura de nuestro país, de obras que destacan por su magnitud, por la inversión que se dedicó a ello y por la visión de invertir como estadista en lo que nuestro país demanda y en el cual la ingeniería mexicana ha tenido una participación destacada. Señor Presidente, los ingenieros de México, agrupados en la UMAI, unión de asociaciones que nos representa a todos, queremos hacerle patente nuestro reconocimiento a su labor como Presidente de la República y como Presidente promotor y desarrollador de la infraestructura, ya que en su periodo de gobierno se aumentó considerablemente la cantidad de recursos financieros para el desarrollo de la misma. Los recursos destinados a la inversión de infraestructura crecieron del 3.5% en el periodo 2000-2006 a 4.6% del PIB en el periodo 2007-2012, cuyo importe en pesos asciende a más de 600,000 millones al año. Esta cantidad de recursos sin precedente permitieron el desarrollo de obras de gran relevancia, no solo por su nivel de inversión, sino por la sofisticada ingeniería de algunos de estos proyectos, entre los que destacan la presa de la Yesca y otras 7 presas, lo que representa el triple de las construidas en la administración previa. 17 plantas generadoras de energía eléctrica, 108 ramales de distribución y subestaciones eléctricas. También se logró dar al país un nivel de cobertura del 92% en agua potable. La sustentabilidad hídrica del Valle de México con la construcción de los túneles del Río de los Remedios y del Río de la Compañía, así como del emisor Oriente. Y se alcanzó un avance significativo en el desarrollo del Plan Hidrológico de Tabasco. En el rubro de transporte se construyeron más de 20,000 kilómetros de carreteras, túneles y puentes, entre los que destaca por su complejidad el Baluarte. En materia de infraestructura petrolera, se perforaron un total de 5,500 pozos, se construyeron 41 plataformas marinas, se arrancó de manera decidida la exploración en aguas profundas mediante la contratación de 4 plataformas semisumergibles de 6ª generación. Se concluyó la reconfiguración de la refinería de Minatitlán y se construyó la planta de aromáticos en Cangrejera. Todo lo anterior representa un gran avance para nuestro país, un gran paso hacia adelante que plantea un enorme reto hacia el futuro para sostener estos niveles de inversión y para continuar con el desarrollo de la ingeniería mexicana. La Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros saluda con gran entusiasmo el impulso que usted, señor Presidente, le ha dado a esta iniciativa. Muchas gracias. Ciudadano ingeniero Carlos Morales Gil.
presidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, Asociación Civil, realizará la entrega del reconocimiento al impulso de infraestructura nacional al ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. Hoy en día podemos hablar de una ingeniería mexicana sólida. Ingeniería significa hacer, construir, producir. Nuestro modelo de ingeniería ha podido resolver los grandes desafíos de nuestra historia. Sin embargo, el desarrollo industrial y la globalización nos demandan la modernización de la ingeniería mexicana. Este proceso deberá incluir desde la incubación en las universidades e institutos de enseñanza superior hasta la vinculación con la industria y el desarrollo y asimilación de tecnología. No basta con que seamos el país con una proporción mayor de ingenieros como la tenemos en este momento en la matrícula estudiantil. Debemos pensar en ser también los mejores ingenieros del mundo, y este reto pasa por las universidades y continúa con el desarrollo profesional de nuestros colegas ingenieros que ya se encuentran laborando. Hoy, señor presidente, los ingenieros mexicanos refrendamos nuestro compromiso con México. Felicidades en su día, señores ingenieros. Muchas gracias, señor presidente, por su inestimable compañía. Ingeniero Carlos Morales Gil, presidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, Asociación Civil, realizará la entrega del reconocimiento al impulso de infraestructura nacional al ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. Señor presidente, en nombre de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, le hacemos entrega de este reconocimiento que incluye la mayor parte simbólica de las obras que se han construido durante esta su administración. El presidente promotor y desarrollador de la infraestructura. Muchas gracias, señor presidente. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos. Muchas felicidades a todas y a todos ustedes, ingenieras, ingenieros de México. Saludo y agradezco muchísimo al ingeniero Carlos Morales Gil, presidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. Muchas gracias, don Carlos. Al ingeniero Pablo Realpozo del Castillo, presidente del Consejo Consultivo de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. Al doctor Humberto Marengo, presidente de la Academia de Ingeniería Mexicana. A todos ustedes, apreciables amigos, a los directores de las asociaciones, a los presidentes y directores de colegios de profesionales de ingeniería, a todos ustedes, distinguidos investigadores, profesores, profesionistas que hoy nos acompañan en este su día, muchas felicidades a todos. Me llena de satisfacción el poderme reunir con todos ustedes para conmemorar precisamente el Día Nacional del Ingeniero. También quiero felicitar a la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, la UMAI, por estos sus primeros 60 años de vida. Durante estas 6 décadas, la Unión ha realizado una labor muy destacada a través de sus diversas asociaciones, sus sociedades, sus colegios, para promover el desarrollo de la ingeniería mexicana en sus muy diferentes especialidades. Saludo con afecto a todos los ingenieros que hoy nos acompañan. Reconozco su firme compromiso con el desarrollo económico del país, que significa un compromiso con el bienestar de los mexicanos. Su capacidad, su talento, lo veo, lo palpo, están presentes en cada obra, grande o pequeña, que se construye a lo largo y a lo ancho del país. Ustedes, con su esfuerzo, con su trabajo diario, han contribuido y contribuyen decididamente
a la construcción, literalmente a la construcción del México moderno. Sin duda la ingeniería mexicana ha escrito grandes páginas de éxito y los mexicanos estamos muy orgullosos del papel de vanguardia que ocupan nuestras ingenieras y nuestros ingenieros en el diseño y construcción de los proyectos no solo más complejos de México, sino muchos de los que ha mencionado Carlos Morales, son también entre los más complejos del mundo. Y por eso me da mucho gusto hacer entrega del Premio Nacional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 2011 al ingeniero Pablo Realpozo del Castillo, que le entregamos hace un momento. Muchas felicidades, don Pablo, por su amplia trayectoria, su fructífera labor, sus aportaciones a la ingeniería. Felicidades. Quiero desde luego agradecer a la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros la entrega del reconocimiento al impulso de la infraestructura nacional, que yo recibo con gusto a nombre de todos los mexicanos. Sí está pesadito, pero bueno, nos lo llevamos, por supuesto, con mucho gusto. La verdad es que es una distinción muy importante, muy emocionante para mí, que corresponde, se los digo pues honestamente, corresponde a una visión de futuro de México. Una visión que compartimos con muchas y con muchos de ustedes desde que entré a la presidencia de la República, y yo diría desde antes de entrar a la presidencia de la República, desde que construimos primero este proyecto de gran visión, México 2030, que en muchos de sus rubros, no en todos, pero en muchos de sus rubros, no solo fue seguido por el Plan Nacional de Desarrollo, sino que se ha venido cumpliendo precisamente conforme a muchas de las metas que nos habíamos propuesto, entre otras en materia de infraestructura, y que se ha traducido precisamente en una labor cotidiana guiada por el esfuerzo de las ingenieras y los ingenieros de México. Ustedes lo saben bien, amigas y amigos, los países que han apostado por el desarrollo de infraestructura moderna y eficiente han logrado generar y han logrado atraer inversiones productivas que aceleran su crecimiento. Y por eso, desde el inicio de mi administración, yo decidí, entre otras cosas, apostarle fuertemente al tema de la infraestructura. Generalmente se habla de otros temas cuando se hace referencia a este gobierno, pero honestamente en materia de infraestructura tenemos buenas cuentas que darle a los mexicanos. Qué bueno que así sea, porque México tiene un potencial enorme en desarrollo humano sustentable y en crecimiento económico si se detona precisamente la infraestructura. Me animé a hacerlo también porque sabía que para emprender un esfuerzo tan ambicioso tendría de respaldo el liderazgo, la visión y la enorme experiencia de la ingeniería mexicana, que durante muchos años, sobre todo por las crisis económicas recurrentes vividas por el país, que siempre eran respondidas con una severísima austeridad que cortaba primero que nada el gasto de inversión, fue una experiencia enormemente desperdiciada. En esta crisis, que es la primera en 40 años que vive México, que no se genera dentro de México, sino que se genera internacionalmente, también fue la primera que en lugar de cortar el gasto de inversión, como medida contracíclica aceleramos el gasto de inversión. Y eso permitió no evitar el golpe ciertamente de la economía, porque eso era fuera del alcance de cualquier país como México, pero sí mitigar enormemente los efectos sobre la población, y no solo eso, sino salir más rápidamente que antes de las crisis. Y por esa razón, el gasto en infraestructura lo elevamos, como bien decía el ingeniero Morales, de 3.1 a 5% del PIB en aquel año, en los años de la crisis, en 9 y en 10, 4 o 6 en promedio ya en todo el sexenio. Nos bajó el porcentaje un poco, no porque haya bajado la inversión, que la seguimos aumentando, sino que nos creció más la economía, y qué bueno, ¿no? La economía desde julio del año 2009, la economía mexicana ha crecido 15% a la fecha, 15%. Con lo cual, evidentemente, se puede generar mucho mayor bienestar a los mexicanos.
Y tengo la seguridad, amigas y amigos, de que todas las obras de infraestructura que se han hecho, tengo la satisfacción que tienen la marca y el talento de las ingenieras y los ingenieros mexicanos. Por eso sabía que no solo las íbamos a hacer, sino que las íbamos a hacer bien. Es un sello de calidad que ha caracterizado este gremio clave en la construcción de un México moderno. Así que decidimos que este fuera el sexenio de la infraestructura. Se los dije a algunos de ustedes en alguna reunión en el periodo de transición en la Cámara de la Industria de la Construcción, y orgullosamente así ha sido. Junto con ingenieras y ingenieros mexicanos diseñamos el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012. Yo recuerdo que me tocaba interactuar con muchos de los valiosísimos servidores públicos que han trabajado o siguen trabajando en la Administración Pública Federal. Algunos de ellos que tenían muchos años trabajando en áreas, en carreteras, empresas, con agua, en fin. Y yo les decía, ¿qué es en tu área lo que México necesita en materia de infraestructura? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y la respuesta a los primeros días y semanas era una respuesta en este sentido. No, es que con el presupuesto que tenemos nos alcanzaría para esto. No te estoy preguntando para qué te alcanza con el presupuesto que tienes. Estoy preguntando qué necesitamos para que México sea un país moderno. No, pues es que no hay dinero. Nos han dicho 20, 30, 40 años que no hay dinero. Tú dime qué necesitamos y vamos a ver cómo ordenamos las prioridades presupuestales y vamos a ver cómo detonamos la inversión privada. Y por eso, ese cambio en la mentalidad del gobierno y de sus servidores nos permitió subir de manera muy importante el gasto de inversión en infraestructura, no solo el gasto público, que lo hemos aumentado significativamente, sino sobre todo el gasto privado. Ustedes saben bien, pues, que los países que apuestan a la infraestructura son países que pueden detonar el crecimiento, porque la infraestructura no solo genera crecimiento económico y empleo per se cuando se construye, sino que acelera la competitividad de las regiones donde se construye. Y en este esfuerzo, amigas y amigos, ya se ha dicho, lo hemos acompañado de inversiones inéditas para el desarrollo de más y mejor infraestructura. La inversión que realiza México, cercana al 5% del PIB, nos coloca muy por arriba del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que es en promedio 3.3% y quizá ahora menor con la recesión que está viviendo Europa. Eso nos ha permitido realizar obras de una magnitud que no se veía en México desde hace mucho tiempo. Hemos impulsado obras que significan progreso y bienestar para millones de mexicanos. Así, por ejemplo, con el esfuerzo y el talento de nuestros ingenieros, hemos construido o modernizado, pues vamos a terminar este sexenio en los próximos 4 meses, con casi 21,000 kilómetros de carreteras construidas o modernizadas. ¿Qué tanto es eso? En la administración anterior se construyeron casi 11,000, es decir, vamos a cerrar con casi el doble de kilómetros de carreteras de la administración anterior, construidas o modernizadas. Es más, en esta administración vamos a haber construido o modernizado más carreteras y caminos que en las 2 administraciones anteriores juntas, con lo cual nos permite dinamizar fuertemente el bienestar de los mexicanos. Ayer inauguré, por ejemplo, el primero de 2 tramos de la carretera Perote-Jalapa. Bueno, está hecho el tramo, de hecho, la carretera Perote-Jalapa, el segundo tramo es el libramiento mismo de Jalapa. Ya habíamos hecho previamente la carretera Puebla-Perote o Amozoc-Perote. Para darles una idea, yo comentaba que en algún tiempo de mi vida que fui a algún evento a Jalapa y tenía que regresar una cena a la Ciudad de México, yo calculaba la distancia en kilómetros de carretera, más o menos a la velocidad que uno maneja a ciertas edades, ¿no? Y no, pues sí llego perfectamente a un compromiso que tenía en México. Bueno, pues nunca llegué porque pues salí de la ciudad de Jalapa y atrás de una larguísima fila de camiones en una noche de neblina, pues creo que hicimos como
casi 2 horas a Perote, en lugar de la hora que habíamos estimado, y así sucesivamente. Casi 2 horas. Generalmente la gente en esas condiciones puede hacer 1:30 por ahí. Ayer recorrí la nueva carretera que hicimos. Yo manejé, finalmente me di ya ese privilegio que no había tenido chance en mucho tiempo, ¿no? Hicimos 22 minutos en la nueva carretera de Perote a Jalapa. De ese tamaño es el cambio en la calidad de vida para mucha gente. Obras muy importantes que ustedes conocen, el Arco Norte de la Ciudad de México, muy emblemática aquí en el centro. Si ustedes observan, ya va a ser posible, aparte hemos hecho muchas en el Bajío, muchas que incluso todavía no he ni visitado ni inaugurado, ¿no? Pero no recuerdo, es Querétaro, Salamanca, una o Silao, en fin, varios nuevos trazos de carretera paralelos a la antigua México, Querétaro, Celaya, que están haciendo. Y si se fijan ustedes, hoy se puede hacer todo ese circuito desde Guadalajara hacia Veracruz, por ejemplo. Estamos también ampliando a 4 carriles la Colima-Guadalajara, por ejemplo, que va a ser muy importante, y se va a hacer ese circuito modernizado de costa a costa, desde Manzanillo, ya sea hacia Querétaro o hacia Morelia misma, y ahí en cualquiera de los dos se puede tomar el Arco Norte, darle toda la vuelta a la Ciudad de México, salir hasta San Martín Texmelucan en Puebla, y llegar, sea por la carretera Veracruz, o sea precisamente hacia Perote, Jalapa, Libramiento de Jalapa y a Veracruz. Y de estos ejes creo que podemos contar muchísimos. El que estamos haciendo, por ejemplo, fundamental, que el país lo tiene comprometido desde hace 30 años, que es la carretera México-Tuxpan, que vamos a terminar el penúltimo tramo en estos meses, y el último se terminará, pues yo espero que en los primeros meses del próximo año, donde está el segundo poste, vamos a llamarlo así, o la segunda columna más alta del mundo sobre el río San Marcos. ¿Cuánto mide, ingeniero? 280 metros o algo así. 220 y tantos metros en una columna de concreto que sostiene el puente sobre el río San Marcos, que se está haciendo, y que va a permitir que este trayecto de México a Tuxpan o viceversa, que hasta hace algunos años se hacía, pues yo no sé, como en 8 horas, se va a terminar haciendo en menos de 3 horas. O la carretera Mazatlán-Durango, que es la más cara que me ha tocado hacer, ya vamos en 20 y tantos mil millones de pesos. Pero que igual va a reducir también de probablemente en horas camión, que son también muy importantes, más o menos de 9 horas a 4 horas o 5 horas el trayecto, quizá menos. Donde está el puente atirantado, el puente de cables de acero más alto del mundo, según el récord Guinness, el puente Baluarte, el más alto en su tipo. Y eso es lo mismo en el norte que en el sur. En el sur, por ejemplo, construimos la carretera Arriaga-Ocosocuautla, que sustituye un viejo tramo muy sinuoso, tan sinuoso y tan peligroso que el tramo se llamaba La Sepultura, imagínense, ¿no? Y que permite construir precisamente Chiapas. Y estamos haciendo la carretera de Oaxaca a Huatulco, que va a reducir la distancia de la capital de Oaxaca a la costa de probablemente 8 horas a 3 horas también, o quizá menos. Estamos verdaderamente modernizando al país en términos de carreteras, y eso me da muchísimo gusto. México también ha logrado en estos años, amigas y amigos, obras de gran relevancia, como el túnel de la Compañía, las plantas de bombeo, la Caldera, estamos por inaugurar otra más. La planta de bombeo de la Caldera, por ejemplo, es la más grande de su tipo en el país. Seguimos haciendo obras monumentales que no se ven, como el túnel emisor oriente de la Ciudad de México, que es un túnel de más o menos 15 metros de diámetro, de 60 kilómetros de largo, y más o menos a un promedio de 80 metros de profundidad. Es como hacer una carretera México-Cuernavaca o México-Pachuca, solo que allá metido muy cerca del purgatorio, yo creo. Es la obra de drenaje más importante que se ha hecho en los últimos 35 años. Precisamente yo creo que desde que construyó el drenaje profundo, el emisor central,
Es la obra más grande que se ha hecho de este tipo. Y estamos haciendo también la obra más grande del mundo ahora en construcción en materia de plantas de tratamiento, es la planta de tratamiento de Atotonilco en Hidalgo, la más grande del mundo en construcción. Y desde luego va a ser la más grande de América Latina. Es decir, amigas y amigos, la capacidad de la ingeniería mexicana ha sido también un factor determinante para consolidar un legado histórico en este sexenio. También lo es un legado histórico, por ejemplo, en materia de energía, en materia eléctrica específicamente. Obras como el proyecto integral de Manzanillo, que recientemente pusimos en operación, que implicó hacer un nuevo puerto en Manzanillo para efectos prácticos, con una planta de regasificación, una terminal de almacenamiento de gas natural licuado, la más grande de su tipo en América Latina. Obras como la construcción, que me tocó terminar, de la presa del Cajón, o la que vamos a hacer completa de la presa de la Yesca. Yo no sé cuántas presas se han hecho completas en un sexenio, pero me da la impresión de que no muchas. Hicimos la Yesca de principio a fin, y que va a ser la segunda más alta de su tipo en el mundo. Espero, desde luego, poderla inaugurar por ahí, pues siquiera para el aniversario de CFE, ¿no?, que es 15 de agosto, ¿no?, por ahí, ¿no? Desde luego, el fortalecimiento de infraestructura en petróleos mexicanos. Se dice fácil la reconfiguración de la refinería de Minatitlán, pero para efectos prácticos, amigas y amigos, es haber hecho otra refinería completita en Minatitlán. E iniciamos otra refinería en Tula, que por supuesto estamos ahora concentrados en la parte más importante de la construcción de una refinería. ¿Ustedes cuál creen que sea la parte más importante de la construcción de una refinería? Obviamente la parte de ingeniería, ¿no? En Pemex, que aunque mucho se decía que íbamos a cancelar la inversión en Pemex o a reducirla o a castigarla, Pemex ha tenido la inversión más importante de su historia, varias veces más, ya no recuerdo cuántas, cualquier sexenio anterior. La de refinación, desde luego, es la más importante en 30 años. La de exploración también es la más importante en la historia, no tiene precedentes. Este año se tiene un presupuesto para inversión física de más de 300,000 millones de pesos, más del doble que lo que había en 2006 cuando recibía el gobierno, y casi 5 veces más de inversión en Pemex que lo que se invertía en el año 2000. Y con ello hemos logrado cosas bien importantes. Si en el año 2000 la tasa de reposición de reservas era del 22%, es decir, cada barril que se descubría en reservas, ese día ya habíamos vendido 5, eso condenaba a Pemex a que en un plazo mediano iba a agotar totalmente sus reservas, porque la tasa de producción era 5 veces mayor a la tasa de reposición. Este año, afortunadamente, llegamos a la meta que nos habíamos propuesto. Más de 100% la tasa de restitución de reservas probadas de petróleos mexicanos. Y ya tenemos ahora 3 muy importantes plataformas en aguas profundas. 3 plataformas que están perforando en este momento en tirantes de agua de 3,000 metros de profundidad y a 6,000 metros abajo del lecho marino, es decir, un total de 9 kilómetros de perforación en alta mar. Y me estaban dando el dato ahorita Carlos Morales, porque yo le pregunto, y bueno, ¿cómo va nuestra cifra de bateo? ¿No? Dicen que en el béisbol las cifras de bateo, que no soy beisbolero y aquí voy a cometer una herejía, pero las buenas cifras de bateo andan por ahí del 33%, punto 33. Aquí creo que llevamos 22 pozos, me estaban diciendo, y han pegado 10 u 11, Carlos, no por ahí, 11 pozos. Bueno, menos mal. Entre otros, un anuncio que vamos a hacer próximamente, no lo voy a hacer hoy, pero... En fin, amigas y amigos, algo muy importante. Esta cifra, por ejemplo, de 4.6% de inversión del PIB en infraestructura es importante, pero ojo, no considera la inversión que se hace en el país en telecomunicaciones, por ejemplo, que ha sido enorme. El año pasado fueron más de 5,000 millones de dólares, o casi 5,000 millones de dólares en telecomunicaciones. Esto implica, amigas y amigos, casi medio punto del PIB más. Y esta inversión en infraestructura tampoco considera lo que se invierte en vivienda, por ejemplo, que estamos llegando ya a darle algún tipo de apoyo a casi 5 millones de familias, el doble que la administración anterior. La gran mayoría créditos, pero también apoyos directos. En total de acciones de vivienda, completamos 6 millones y vamos por 7, vamos a acabar en 7. Pero como algunas cosas mezclan tanto el crédito como el apoyo, el anticipo para vivienda, el apoyo Esta es tu casa, hay 5 millones de familias apoyadas,
que es una cifra también sin precedentes para vivienda. De manera tal, amigas y amigos, que México verdaderamente puede sentirse contento y orgulloso de sus ingenieros y del esfuerzo. Yo me siento, no me gusta decir satisfecho, porque un país con tantos problemas quizá no pueda decirse eso, pero sí les puedo asegurar que tengo la tranquilidad y conciencia de haber actuado al límite de mis capacidades y limitaciones y de haber impulsado la infraestructura que tanto necesitaba nuestro país. ¿Hay otros detalles ahí? Hay otras cosas que vale la pena mencionar, por ejemplo, algo que hemos apostado muy fuerte en materia social. Sé que el tema educativo para muchos es polémico y tiene muchos claroscuros, pero una de las cosas que sí hicimos, amigas y amigos, es invertir también en la formación de nuestros jóvenes, no solo para darles el espacio de dignidad que necesitan, las oportunidades que les hacen falta. Sabemos también que dándoles esa oportunidad a los jóvenes, cada muchacho que va a la escuela, a la prepa o a la universidad, es un muchacho que tiene mucho menos riesgos de caer en las garras de la violencia y de la delincuencia. Y por eso creamos en este sexenio 105 universidades totalmente nuevas, desde cero, digámoslo así. Sobre todo universidades tecnológicas e institutos tecnológicos. Y creamos más de 1000 bachilleratos nuevos en el país en estos 6 años. Con lo cual, amigas y amigos, aparte de haber apoyado la ampliación, la construcción de nuevos campus en otras 52 universidades más. ¿Cuál es el resultado que nos da? Que hoy, por ejemplo, se están graduando en México cada año más de 115,000 ingenieros. 115,000 ingenieros por año, lo cual refleja que dentro de muy poco van a estar muy fortalecidas todas las asociaciones de ingenieros aquí presentes. ¿Cuánto es 115,000 ingenieros por año, amigas y amigos? Por ejemplo, Brasil tiene casi el doble de nuestra población, más de 200 millones, y sin embargo gradúa 46,000 ingenieros por año. Es decir, México ya está graduando, vamos a llegar pronto a graduar el triple de ingenieros por año de los que se gradúan en Brasil. Y México gradúa hoy más ingenieros que en Alemania, más ingenieros que en Inglaterra o que en Canadá. Y si a ingenieros por cada 100,000 habitantes vamos, estamos graduando al doble de ingenieros que en Estados Unidos. ¿Y eso qué nos está implicando? En términos de oportunidades sociales, está abriendo las oportunidades sociales a muchos jóvenes, pero también está haciendo de México una verdadera potencia, sobre todo en la industria de manufacturas. Por ejemplo, en automóviles, cuando tomé la presidencia de la República, México era el 9º exportador de automóviles en el mundo, lo cual era bueno, se producían 1 millón. Se exportaban 1 millón de coches más o menos, hoy estamos exportando más de 2 millones, 2.100.000. Es decir, en menos de 6 años pasamos del 9º lugar al 4º lugar más importante del mundo exportando automóviles, porque el trimestre de este año ya rebasamos a Estados Unidos como mayor exportador de automóviles en el mundo. México, por ejemplo, ha multiplicado por 4 la inversión aeroespacial en estos 5 años, y es el país en el mundo que más inversión aeroespacial ha recibido. En materia de energía eólica, por ejemplo, aunque partimos de una tasa muy pequeñita, pero durante 2008 y 2009 México fue el país que tuvo la tasa más alta de crecimiento de energía eólica en el mundo. Y estamos verdaderamente abriendo nuevas oportunidades a ello. Nos hemos convertido también en el primer exportador de teléfonos inteligentes de todo el mundo. Y eso ha sido, amigas y amigos, gracias a ingenieras, a ingenieros mexicanos. ¿Qué les puedo decir? Que estoy muy agradecido con ustedes, con su gremio y con todo el apoyo que me han brindado en estos años difíciles, pero interesantes, desafiantes, que nos ha tocado enfrentar a los mexicanos. Gracias a la suma de esfuerzos entre el gobierno federal y los ingenieros de México, hemos hecho, lo digo con orgullo, hemos hecho de el sexenio de la infraestructura. Y podemos afirmar que también ha sido el sexenio de la ingeniería, el sexenio en que se están construyendo y se han construido sólidos cimientos para México.
Amigas y amigos, en estos 6 años nuestro país ha enfrentado grandes desafíos y de todos ellos hemos salido más fuertes. Hemos salido más fuertes gracias al trabajo, la entrega y la voluntad de mujeres y hombres profesionales como ustedes, las ingenieras y los ingenieros de México. Porque son ustedes quienes han construido el México actual y quienes hoy están construyendo el México del futuro que definirá nuestro porvenir en este siglo XXI y lo definirá bien. Porque nos ha costado mucho en todos los sectores de la vida pública, y no quiero extenderme más en ellos, nos ha costado mucho la transformación que ha operado México en estos 6 años, sí, pero ha sido como una siembra importante que va a rendir abundantísimos frutos para las próximas generaciones de mexicanos, desde la infraestructura hasta la seguridad, desde la competitividad hasta el medio ambiente, desde la salud, por ejemplo, que alcanzamos cobertura universal, hasta la educación con los datos que les he brindado. México, amigas y amigos, México cambió para bien en estos años. Faltan muchas cosas por hacer, sí, y habrá muchas cosas más que vendrán. Han sido años difíciles, y sí lo han sido. Yo recuerdo que aprendí hace mucho tiempo que había un refrán chino y que luego entendí, o me explicaron, que era una especie de maldición china, ¿no? Y que dice: ojalá te toque vivir tiempos interesantes. Nos ha tocado vivir tiempos interesantes, amigas y amigos, y ha sido realmente una experiencia de vida que difícilmente se podría replicar. Ha sido una experiencia interesante, del cual me siento muy agradecido con Dios, con mi familia, con mi patria, que me haya permitido servirle al país en este rubro, servirle en estos años. Y si es un honor, así lo aprendí desde niño, si es un honor y un privilegio servir a México, servirlo desde esta posición es un honor elevado exponencialmente. Y servirlo desde esta posición en tiempos de prueba y desafío, muchísimo más. No me queda más que agradecer, pues, todo lo que nos ha tocado hacer y enfrentar. Porque evidentemente que ante lo que nos tocó vivir, sobre todo la recesión económica, la bestialidad, la brutalidad de los criminales, la influenza, los desastres naturales, las sequías, las inundaciones, las obras de emergencia que tuvimos de hacer, por ejemplo, en El Caído, en Chiapas, que fue un portento de ingeniería mexicana. Todo eso, amigas y amigos, quizá para muchos sería como justificatorio de lo que se hizo, pero para mí no lo es. Para mí es un poco como la parábola de los talentos, donde finalmente alguien dice: oye, me diste poco, y más bien fui y lo enterré, y aquí está lo que me diste. Y el otro, en lugar de quedarse en la mezquindad de decir me diste poco, lo que me diste lo invertí y aquí está lo que rindió. Yo no soy de la idea, amigas y amigos, de decir aquí no hay resultados porque miren todo lo que nos tocó vivir. No, yo prefiero decir, aún con todo lo que nos tocó vivir, vean por favor los resultados. Yo creo, amigas y amigos, yo solo espero que el día de mañana, con todo el esfuerzo que hemos hecho, y lo digo en plural porque ustedes, ingenieras e ingenieros, me han acompañado y no saben cuánto se los agradezco. El día de mañana será como lo soñamos. Porque México va a ser un México más seguro, porque México va a ser un México más fuerte, más competitivo, más próspero, más justo, más limpio, más libre, más democrático. Y ese mañana se construye como las obras que ustedes hacen con su talento y con sus manos. Se construye desde que se diseñan, desde que se abren las primeras zanjas, desde que se ponen las primeras piedras, desde que se levantan las columnas. Esa gran construcción de México
la patria que es la casa de nuestros padres en trance perpetuo de edificación, no hubiera sido posible sin ustedes, amigas y amigos ingenieros de México. Muchísimas gracias por todo. Es así como damos por finalizado este evento. Se despide de ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, agradeciendo su amable asistencia. Que tengan todos ustedes un excelente día.